Hola, en el día de hoy vamos a trabajar sobre crecimientos de una función. Específicamente vamos a hablar de crecimientos de una función de la forma y igual a f de x. Para ello vamos a entender de dónde proviene el concepto de crecimiento. Imaginemos nosotros que tenemos una función en un plano XY que va a tener los siguientes recorridos. Vamos a definirlo en un intervalo que va a ser desde A hasta B, ¿cierto? Entonces nuestra función va a tener la siguiente forma: va a subir en un punto preestablecido, luego va a bajar, luego sube, se mantiene y luego pues llegamos a nuestro intervalo, es decir, llegamos a nuestra cota final. Ya teniendo esto, pues vamos a observar realmente unos puntos que se están caracterizando. Inicialmente, si nosotros observamos cada uno de los punticos a los cuales nos referimos, vemos de que tienen algo muy especial. Si yo mirara cuál es la tangente de la recta en este punto, nosotros vemos de que son principalmente rectas que son completamente llanas, es decir, son rectas las cuales la pendiente, es decir, la pendiente que nosotros observamos va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener un C1, vamos a tener acá un C2 y aquí pues por último un C3 en donde vamos a identificar cada una de esas pendientes. ¿Listo? Entonces, no obstante, ¿cierto? Lo que nosotros observamos es que aquí nuestra pendiente es igual a 0 y esta es nuestra pendiente igual a 0. Pues muy bien, nosotros vamos a caracterizar crecimientos principalmente es sobre la pendiente de la recta tangente a ese punto, es decir, que la pendiente de una función en un punto va a estar caracterizada localmente como la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que nosotros vemos aquí es, al hacer nuestra recta tangente tenemos un valor, una pendiente que es mayor que 0, ¿cierto? Comenzando, luego es igual a 0, luego decae y se convierte en una pendiente menor que 0, ¿cierto? Luego decae, en ese caso se vuelve una pendiente igual a 0 y por último pues tenemos una pendiente otra vez mayor que 0, se anula y por último pues tenemos que nuestra pendiente termina siguiendo como mayor que 0. Entonces cuando nosotros tenemos un fenómeno como estos, pues toca que caracterizar qué es lo que está pasando en esos puntos, ¿cierto? Si yo observo que existe un momento en donde la pendiente es 0, es porque yo puedo garantizar una serie de crecimientos o decrecimientos alrededor de nuestra figurita, ¿cierto? Entonces yo cuando tengo una figura como estas, ¿cierto? Entonces yo tengo que analizar de que el n principalmente va a ser la pendiente de la recta tangente. Y esa recta tangente, ¿cómo la vamos a caracterizar? Pues muy bien, recuerden que nosotros la vamos a tomar como si fuera la derivada de la función en ese punto preestablecido. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, pues podemos identificar, por ejemplo, que aquí cuando decimos que la pendiente es 0 es porque la derivada de la función en el punto C1 fue igual a 0. Acá cuando nosotros observábamos, quiere decir que aquí la derivada con respecto a x evaluada en C2 pues nos va a dar 0. Aquí cuando la derivada evaluada en C3 nos va a dar 0, pues aquí vemos que son pendientes en donde pues se anulan. Pero si miramos los valores de n
que son distintos a C1, a C2 y a C3. Pues muy bien, aquí lo que nosotros tenemos es que principalmente si la pendiente es mayor que 0 es porque la derivada en algún intervalo, ¿cierto? En algún intervalo que tenemos alrededor de la función, es decir, cuando me refiero a intervalo, mírese alrededor de C1, ¿cierto? Yo tengo un intervalo, ¿cierto? Que voy a llamar en ese caso el intervalo I, ¿cierto? Entonces ocurren unas cosas, ¿cierto? Entonces cuando yo observo de que para los menores que C1 la derivada va a ser mayor que 0, es decir, como nosotros observamos acá, L mayor que 0 quiere decir que la primera derivada es mayor que 0 en ese intervalo para los x menores que c, y adicional a eso yo tengo de que x cuando es mayor que C1 es en ese intervalo para los x que pertenecen es menor que 0. Entonces quiere decir que en x igual a C1 hay un máximo para los x que pertenecen a una vecindad alrededor de C, es decir, para un intervalo preestablecido. Entonces aquí yo tengo este intervalo, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí yo lo que tengo es un máximo, ¿cierto? Entonces aquí, ¿no? Entonces nosotros apreciamos acá la primera derivada sigue siendo mayor que 0 arriba en esta, se vuelve 0 acá y luego después de C pues se vuelve menor que 0. Entonces quiere decir que hay un máximo. Entonces cuando yo veo de que se presenta una crecida, la derivada es mayor que 0, o sea que el crecimiento está supeditado a lo que diga el signo de la derivada, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros vamos a interpretar, ¿no? Entonces ya teniendo eso, hay un máximo y nos estamos refiriendo son a distancias las cuales van a estar caracterizadas por alturas, ¿cierto? Yo voy a tener una altura que es en relación a ese intervalo más alta que cualquiera de las que yo veo acá. Obviamente aquí la función podría seguir, ¿no? Y tener unos valores máximos. Cuando hablo de máximo me estoy refiriendo es en alturas, ¿cierto? Cuando yo digo máximo es la altura sobre la función, la altura me estoy refiriendo principalmente a lo que son las ordenadas, ¿cierto? Entonces aquí yo sé que este es máximo, ¿no? Por ejemplo, en caso análogo aquí podría establecerse un posible valor mínimo. Entonces este valor mínimo, ¿cómo se caracteriza? ¿Cierto? Entonces ya nosotros tenemos como tal algo que nos define a nosotros un máximo. Esto es un posible criterio que nos puede a nosotros caracterizar. ¿Listo? Entonces, para los x igual a C2 hay un mínimo. Para un x que pertenece a un intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener en cuenta ese intervalito alrededor del C2. Entonces, ¿yo qué puedo decir alrededor de ese intervalo? Pues bueno, para los x menores que C2, pues ¿cómo va a ser la derivada? Pues inicialmente aquí era mayor que 0, porque subiendo, ¿cierto? Igual a 0 y menor que 0, aquí es menor que 0, ¿no? Nosotros tenemos que la primera derivada es menor que 0, y luego para los valores que son mayores que C2, tenemos entonces que la derivada es mayor que 0, ¿cierto? Entonces ahí nosotros hemos caracterizado mínimo. Pues muy bien, esto que acabamos de desarrollar se conoce con el nombre del criterio de primera derivada. El criterio de primera derivada nos caracteriza qué son los máximos y mínimos utilizando el concepto de derivada. Entonces, esto se llama el criterio de primera derivada. ¿Listo? Entonces, ese es el criterio de primera derivada. Entonces, al tener yo el criterio de primera derivada, pues muy bien, yo debo encontrar por lo menos mecanismos que me ayuden a encontrar el crecimiento, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de crecimiento de una función, vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender que el crecimiento sucede cuando la derivada es mayor que 0. O sea que nosotros estamos hablando de una desigualdad, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo crecimiento es para los elementos en donde la primera derivada es mayor que 0, ¿cierto? Y cuando hay decrecimiento
manejar es que son la derivada, bueno, aquí yo voy a borrar acá, del crecimiento es cuando la derivada es menor que 0. Listo, entonces es crecimiento y decrecimiento, o sea que en resultado lo que debemos analizar es que todo crecimiento está mencionado hacia un recinto de valores admisibles, ¿cierto? Entonces debemos buscar el recinto de valores admisibles. Listo, el recinto de valores admisibles, los cuales solucionan el intervalo, ¿cierto? Entonces, es decir, debemos encontrar el conjunto solución resultante. Entonces eso implica utilizar muchas veces lo que es la metodología del propio cementerio, ¿cierto? Entonces aquí podríamos establecer ejemplos en donde podría ser pues realmente viable caracterizar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces cada vez que nosotros hablamos de crecimiento, principalmente estamos hablando de intervalos, ¿no? Intervalos donde se genera el crecimiento de la función. ¿Y para qué sirve hablar del crecimiento de la función? Sirve para conocer por dónde sube, por dónde baja, por dónde se mueve, ¿cierto? Cómo poder hacer una buena gráfica alrededor de una función. Procedemos entonces a establecer ejemplos. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo muy interesante, ¿cierto? Entonces hallar los intervalos de crecimiento de, entonces aquí yo tengo f de x es igual a x al cubo menos 3x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, entonces la metodología en la cual nosotros tenemos que basarnos es, ¿cuál es el primer paso? Entonces el primer paso es, calculamos la derivada. Entonces, derivada, ¿cierto? Entonces, la primera derivada va a ser igual a ¿qué? Entonces, derivado es 3x a la 2 menos 3. ¿Listo? Factorizo. Entonces yo sé que aquí un factor común que es 3, que multiplica x al cuadrado menos 1. Luego vuelvo y factorizo, esto es 3, que multiplica x más 1. Luego x menos 1. ¿Listo? Entonces lo primero es, en resumen, calcular nuestra primera derivada. Bueno, en segunda instancia, lo que hacemos es hallar el conjunto solución. Obviamente pues aquí el conjunto solución coincide con el recinto de valores admisibles, es decir, el conjunto solución va a ser la resultante de nuestra función, ¿cierto? De nuestra inecuación. Entonces, hallar el conjunto solución de quién. Entonces tomamos la derivada, ¿cierto? Recuerde siempre utilizar esto, por favor, hallar siempre el conjunto solución de esto. Siempre, toda la vida usted va a utilizar este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo aquí 3 que multiplica x más 1 que multiplica x menos 1, ¿cierto? Pero entonces lo ponemos mayor que 0. Puedo hacer en ese caso la cancelación del 3 porque pues el 3 no lo necesito y perfectamente puedo hacer mi cementerio, ¿cierto? Entonces pues es un cementerio relativamente sencillo, ¿cierto? No tengo que hacer pues como cosas del otro mundo, ¿cierto? Aquí pues se cancelaría entonces en menos 1 para el x más 1 se cancelaría en 1 en los x menos 1. No obstante, pues entonces para los x menos 1, ¿cierto? Si es superior a 1, pues es positivo. Si es superior a menos 1, pues aquí todos son, en ese caso, positivos, pues todo lo demás es negativo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí esta comprensión. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros vamos a caracterizar el crecimiento? El crecimiento va a estar dado con el signo positivo más, es decir, tenemos acá nuestro más, ¿listo? Y si va a ser el signo negativo, va a ser el decrecimiento, es decir, yo aquí voy a tener el signo de decrecimiento, entonces aquí yo voy a tener menos, ¿cierto? Y en el otro pues voy a tener mi ¿qué? Pues voy a tener mi más, ¿no? O sea que aquí yo lo que tengo es desde menos infinito hasta menos 1, pero oh, sorpresa, yo no puedo tomar
en los crecimientos nunca los puntos, o sea que aquí yo lo que voy a tener es una serie de huequitos los cuales no puedo tomar, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos pues aquí en nuestra connotación, ¿cierto? Debemos saber de que no podemos tomar esos puntos. Entonces desde menos infinito hasta 1, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo decir, ¿cierto? En definitiva, ¿cierto? Es que lo que es desde, bueno, aquí voy a ahorrar esta parte que está acá. Entonces yo lo que puedo decir es que entonces desde menos infinito hasta menos 1, entonces ponemos así, crece, entonces ponemos una línea de esta forma, ¿cierto? Entonces aquí este es el valorcito, ¿cierto? Este es menos 1, no, ahora desde 1 hasta menos 1, pues lo que está ocurriendo es que decrece, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí el intervalo desde menos 1 hasta 1, decrece, entonces ponemos la lineecita, ¿no? Luego pues en el último desde 1 hasta más infinito, aquí pues crece, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vemos una posible fluctuación, ¿cierto? Entonces estos son como tal los mecanismos que yo debo mostrar, ¿cierto? O sea, aquí yo tengo que mostrar realmente mi opción alrededor del crecimiento, ¿no? Entonces todo crecimiento de una función debe ser ilustrado, y el objetivo de este tipo de análisis de crecimiento es que usted más o menos tenga una idea de cómo puede ser la función, ¿cierto? Entonces un posible bosquejo que no sabemos, bosquejo en relación a la forma, va a estar dado como esto. ¿Listo? Entonces, si yo llegara a mirar en nuestro GeoGebra, ¿cierto? Yo voy a poner la funcioncita que nosotros apreciamos acá, ¿cierto? Yo voy a tomarla aquí como x al cubo menos 3x. Entonces ahí tenemos en ese caso nuestra función, ¿cierto? Yo le doy en ese caso enter, ¿cierto? Y ahí podemos analizar que hay una serie de puntos donde se están presentando una serie de valores extremos. Yo si quisiera analizar realmente la función, por ejemplo aquí yo puedo tener en cuenta lo que es donde dice raíces, ¿cierto? Puedo tomar en cuenta donde se presentan las raíces de nuestra función, ¿cierto? Y pues ahí va a tener como unos puntos de corte, ¿cierto? Vemos que aquí hay una serie de crecimientos, ¿no? Como se aprecia acá, pues no obstante, pues yo lo que podría hacer es tomar una recta tangente, pues usted mira acá en la parte de las rectas, ¿no? Aquí donde dice perpendicular, paralela, bisectriz, tangente, tomo un punto preestablecido, ¿cierto? Yo puedo tomar aquí un punto, ¿no? Entonces, y ese punto tomar una recta tangente, ¿cierto? Recuerden, miren acá donde dice tangentes, usted toma el punto, nos volvemos a nuestro cursor y yo pues perfectamente lo que podría hacer es simplemente analizar, vemos de que hay una serie de pendientes que están ocurriendo aquí, entonces yo puedo analizar la pendiente de esta recta, esta como tal, la pendiente va a ser la pendiente de la recta tangente, yo podría mirarlo aquí, ¿cierto? Con pendiente, vamos a mirar, es una pendiente positiva, se está generando, bueno aquí voy a deshacer en una, ¿no? Entonces yo analizo la pendiente y veo pues que es una pendiente que es positiva, ¿cierto? Llega un momento en que va ocurriendo con la pendiente, oh sorpresa, va a llegar un momento en que se vuelve 0, luego se vuelve una pendiente negativa, ¿no? Desde menos 1 hasta 1 inmediatamente se vuelve positiva y luego la pendiente se vuelve positiva y lo que nosotros verificamos con nuestra, ¿no? Es exactamente pues lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Entonces desde menos infinito hasta 1 se ve el cambio. Entonces también podríamos caracterizar lo siguiente, yo teniendo esto, ¿cierto? Aquí hay un posible máximo, ¿no? ¿Listo? Y aquí en este sería un posible mínimo. Bueno, no obstante, si usted observa la función,
vemos que nuestro criterio cumple, ¿cierto? Si nosotros vemos que inicialmente nuestra función pasa de positivo, después 0 y luego negativo, vemos que aquí hay un máximo. Si hay de una pendiente negativa, luego sigue 0 y luego se vuelve positivo, tenemos un mínimo. Entonces cuando tengamos expresiones como estas, ¿cierto?, vemos de que hay valores máximos y mínimos, pero son en relación a un intervalo. Si usted ve la función, pues sigue hasta infinito y más allá, o sea que no hay un máximo como tal. Entonces todos los máximos que yo puedo caracterizar, y el criterio es tomando en cuenta a un criterio de máximos y mínimos relativos, ¿cierto? Entonces el criterio de la primera derivada, ¿cierto?, es principalmente para máximos y mínimos en un intervalo. Entonces quiere decir que esto es para máximos y mínimos relativos y aquí mínimo relativo. ¿Estamos? Entonces eso es lo que nos permite a nosotros este criterio. Listo. No obstante, pues existen posibilidades alrededor de la forma, pero aquí estamos hablando de crecimientos, no de forma de las funciones. ¿Qué tanto crece o decrece una función? ¿No? Para mirar cómo es la concavidad tendríamos que utilizar otro tipo de conceptualizaciones. Pues en este caso lo que vamos a identificar es con otro ejemplo, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un ejemplito en la siguiente página, ¿cierto? Entonces vamos a en ese caso a hallar, ¿cierto?, hallar los intervalos de crecimiento d. Entonces va a tener aquí la función f de x, otra función f de x, x a la 4 menos 8x al cuadrado, no, pues es una función pues que tiene ciertas factorizaciones interesantes. Usted perfectamente puede observar que aquí el factor común sería x cuadrado que multiplica x a la 2 menos 8, no, entonces aquí esto pues a la final usted puede ver que esto pues tiene estas raíces, ¿no? En x igual a 0, en x igual a menos raíz de 2 y en x, perdón, aquí sería 2 raíz de 2. No, aquí sería 2 raíz de 2, usted lo puede verificar, listo, usted lo puede verificar, yo confío mucho en su buen criterio. Y aquí sería x menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Ustedes serían pues como las posibles raíces, ¿no? Eso es pues cuando usted, ¿no? Aquí hay raíces en cada uno de los factores que nosotros podemos identificar. Pero bueno, nosotros nada más necesitamos esta que usted observa aquí, nada más necesitamos esta funcioncita. Entonces, ¿cómo es esta funcioncita? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Calculamos la derivada, ¿cierto? Entonces, al calcular la derivada, ¿esto cómo quedaría? Entonces, la primera derivada con respecto a x sería, entonces, 4x a la 3 menos 16x. De aquí tenemos que factorizar, quedando como 4x que multiplica x a la 2 menos 4. Seguimos factorizando, esto quedaría como 4x por x más 2 por x menos 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos un esquema en donde aparecen tres factores que se están multiplicando. Entonces vamos a hacer nuestro cementerio, ¿cierto? Vamos aquí a realizar nuestro cementerio como aparece aquí, ¿cierto? Entonces yo lo que hago en el segundo, ¿cierto? Entonces hago los crecimientos en relación a esta desigualdad, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es tomo el 4x y multiplicado con x más 2 multiplicado con el x menos 2 y esto es mayor que 0, ¿no? Podemos hacer una cancelación final y es el hecho de que se puede ir este 4. Listo. Entonces ya teniendo eso, entonces yo digo, bueno, entonces tengo x, tengo el factor x más 2
tengo el factor x menos 2. Listo. Entonces vamos a mirar la cancelación. Vamos a mirar la cancelación de cada uno de ellos. Bueno, el primero, pues sabemos que en 0 está en menos 2 y en 2, o sea que aquí comenzamos en orden, ¿cierto? Entonces aquí se cancela en 2, ¿cierto? Entonces aquí tengo cancelación en menos 2, cancelación en 0, cancelación en 2, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener mis linecitas, ¿no? Y comienzo a analizar el signo. ¿Listo? Entonces, como bien ya lo hemos hecho, entonces por encima de los de 0 pues siempre es positivo. Acá por encima del menos 2 siempre es positivo. Por encima del 2 pues siempre es positivo. Todo lo demás se vuelve negativo. Listo, entonces tenemos aquí nuestro cementerio que nos va a permitir establecer de manera didáctica pues nuestro esquema. Listo, generamos el producto. Entonces esto nos daría menos por menos, más por menos da menos. Listo, entonces aquí yo tendría un intervalo, ¿no? En donde yo no puedo tomar obviamente el 2, ¿cierto? Recuerden que aquí no puedo tomar el 2, simplemente se acerca al 2, ¿no? Ahora menos por más, menos por menos da más. Ahora más por más, más por menos, menos, aquí sería negativo, ¿cierto? Y no es más, ¿cierto? Aquí yo tengo como tal el intervalo donde se ubica el aspecto, ¿no? Entonces aquí yo lo que hago es simplemente tomar estos puntos, ¿cierto? Entonces aquí es donde hay un decrecimiento, ¿no? Entonces aquí ese decrecimiento es el que va a estar caracterizado, ¿cierto? Entonces acá yo lo que tengo es, ¿no? Entonces aquí yo tengo el más, aquí yo tengo el más, ¿no? Porque menos por más da menos, por menos da más, lo mismo acá, ¿no? Entonces aquí yo lo que puedo decir es que en este intervalo crece, es decir, entre menos 2 hasta 0 crece. Listo, entonces yo pongo la lineecita de crecimiento, ¿no? Ahora un intervalo abierto desde 2 hasta más infinito también crece. Entonces ponemos aquí la lineecita. Ahora pues ponemos acá en términos de la propia, ¿no? Aquí sería desde menos infinito hasta menos 2 abierto. Aquí ponemos decrece. Estamos, ponemos nuestra lineecita hacia abajo. Listo. Entonces entonces aquí en el intervalito, bueno, aquí se me está, bueno, voy a ahorrar un poquito, me disculpan, ahí yo voy a poner este que aparece acá. Entonces aquí sería desde 0 hasta 2 decrece. Listo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Una posible fluctuación. Entonces lo que está ocurriendo en nuestro bosquejo alrededor de cómo la función es que va a ser una cosa de este estilo, ¿cierto? Sube, luego baja, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo como tal mi posible bosquejo en relación al gráfico. Entonces yo ya teniendo esto, pues ya puedo verificarlo en mi GeoGebra, ¿cierto? Entonces vamos a poner nuestra funcioncita, vamos a apagar por un momentico. Vamos a tener aquí ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí nuestra función, vamos a ponerla en nuestra entrada, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí entonces x a la 4 x a la 4 menos 8x a la 2. Listo. Pues al darle enter pues tenemos nosotros nuestra funcioncita, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros apreciamos es que pues como tal hay una situación pues muy parecida, ¿cierto? Esto fue
más por el hecho del propio esquema del análisis, ¿cierto? Nosotros podemos en ese caso ayudar en el proceso de identificar, ¿cierto? Podemos calcular la pendiente de nuestra recta tangente, tomamos un punto sobre la gráfica, ¿cierto? Y comenzamos a establecer el estudio, ¿cierto? Entonces yo tomo en cuenta, ¿no? Inmediatamente yo lo que hago es generar el análisis, ¿cierto? Veo que la pendiente es negativa, como bien lo teníamos, la pendiente decrece, ¿cierto? Aquí la pendiente pues yo puedo tomarla en consideración, ¿cierto? Entonces yo veo acá como tal que la pendiente es negativa, luego la pendiente sube, se vuelve cero, luego genera la fluctuación y ya luego vuelve y crece, ¿cierto? Como podemos apreciar acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, bueno, miraremos acá los valores, ¿cierto? Aquí yo puedo establecer las raíces, mis raíces en donde yo puedo tener, aquí vemos en nuestras raíces menos 2.83, eso es aproximadamente lo que nosotros habíamos establecido, nuestras raíces, está en cero, raíz en cero, y también podemos caracterizar los posibles extremos, ¿no? Verifiquemos, hagamos el ejercicio de validación, encontramos, si ustedes observan, una serie de mínimos, ¿no? Aquí observen que por el hecho de que yo pueda establecer, bueno, voy a correr un poquito, vamos a correr un poquito aquí para que se pueda apreciar, ¿cierto? Entonces aquí vemos entonces de que cuando hay un decrecimiento y luego crece, ¿cierto? Aquí posiblemente exista un máximo, un mínimo, ¿cierto? Entonces aquí posiblemente exista un mínimo, ¿no? Luego cuando crece y inmediatamente llega acá se vuelve cero, o sea que aquí hay un máximo y luego decae entonces a un mínimo. Listo, entonces aquí tenemos un posible máximo y mínimo de la función. Listo, entonces pues no más, el objetivo de este video era ilustrar una metodología para poder abordar el conocimiento del crecimiento de funciones, principalmente para funciones polinómicas. No obstante, pues también ustedes dirán, ¿qué pasa con las funciones que no son polinómicas, como son la función coseno, la función seno, la función tangente, o funciones como las tangentes hiperbólicas, como las funciones hiperbólicas, mejor dicho? Pues realmente hay teoremas que garantizan el proceso, y es el hecho del polinomio Taylor. Si yo veo que una función es diferenciable en ciertos grados, es decir, puedo calcular cierto tipo de derivadas, yo puedo aproximar mediante polinomios, ¿no? Entonces muchas veces el conocimiento del polinomio tiene un factor más didáctico que utilizar funciones más complejas. Pues muy bien, para mí fue un gusto. Yo soy Felipe Antonio Gallego López, y en la próxima emisión hablaremos en más profundidad de otros temas. Que tengan ustedes un feliz día.